Hola, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos haciendo sobre el libro de Romanos, que promete ser un estudio que se prolongue. Hoy día vamos a comenzar a leer el capítulo 5 y nos vamos a dedicar a los 11 primeros versículos. El capítulo 5 no es muy largo, pero yo creo que esta primera parte es una división natural del texto. Así es que nos vamos a dedicar a ella y esperamos hacer de este video algo un poco más corto que lo habitual. Entonces vamos al texto, vamos a leer y a medida que leyamos vamos a ir y a medida que leamos vamos a ir comentando eh, eh, lo que sucede en este texto. Vamos a ver. Dice así entonces Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y aquí retomamos entonces el tema que está siendo el gran motor del pensamiento de Pablo en esta carta, que es cómo colocar al ser humano en una relación correcta con Dios. Y durante todo el capítulo anterior, durante ya un buen rato, unos y varios videos nuestros, Pablo ha ido argumentando que la relación con Dios se establece de manera justa y equilibrada cuando confiamos en Dios, es decir, cuando le atribuimos fidelidad a Dios. Porque Abraham hizo eso y al creerle a Dios le fue contado por justicia. Entonces, Pablo dice, bueno, esa misma justicia está disponible tanto para judíos como para griegos, para gentiles, porque Abraham no había sido circuncidado todavía cuando tuvo esa experiencia de creerle a Dios y que le fuese contado por justicia. Así es que ahora estamos seguros que hemos sido justificados delante de Dios, porque le hemos creído a Dios. Ahora, ya en el final del capítulo 4, Pablo comenzaba a relacionar que ese creerle a Dios tenía que ver, en nuestro caso, con creer que Dios había obrado a través de Jesús, de Jesucristo, y en particular que lo había resucitado de entre los muertos. Entonces, por eso dice ahora que ya que hemos sido justificados por la fe, y por la fe para Pablo va a significar la fe en la resurrección de Jesús, en la obra de Jesús, ¿no? De que eso ha sido la obra de Dios finalmente. Entonces, tenemos paz con Dios porque la fe nos ha colocado nuevamente en una relación justa y equilibrada con Dios y por lo tanto tenemos paz. Aquí debo decir que el texto griego eh, no es que sea ambiguo, pero tiene una variación. De hecho, aquí tenemos el verbo tenemos, pero en manuscritos muy confiables eh, aparece una variante que significa tengamos. La diferencia entre el presente del indicativo tenemos y el presente del subjuntivo tengamos es apenas el largo de una vocal. En tenemos se dice ejomen, mientras que tengamos dice ejomen, ejomen, ejomen. La O es más alargada. Pero en la época de Pablo, realmente la diferencia casi no existía. Y recuerden que Pablo primero dictó su carta
Y también cuando las cartas eran copiadas, generalmente eran dictadas para que muchos escribas pudiesen copiar a la vez. Y es posible que los escribas se hayan confundido entre estas dos formas del verbo. Así es que por eso es que en algunas traducciones dice tenemos paz y en otras dice tengamos paz. De hecho, vamos a ver cómo traduce eh, 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 bueno, la nueva Biblia española dice estamos en paz. Traduce también como un eh, presente del indicativo. En fin. Entonces, lo cierto es que ya sea que tengamos, o sea, en que Pablo nos esté sugiriendo que nos sintamos en paz con Dios, o simplemente que el texto constate la certeza de que tenemos paz, es cierto que justificación significa que hemos tenido esta experiencia de ser colocados en una relación justa con Dios y por lo tanto ya no hay conflicto con Dios. Ahora, el medio de, de ese relacionamiento es Jesús, Jesucristo, Jesús el Mesías. Y fíjense que hay una diferencia de roles aquí entre Dios y Jesucristo. La reconciliación ha sido con Dios y Jesús ha sido el medio de esa reconciliación. Ahora, pero por Jesús, dice el verso 2, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí se pone un poco escatológico Pablo. Primero, Pablo nos asegura que es a través de la obra de Jesús que tenemos acceso a la gracia, a la Gesed, la misericordia de Dios. Recordemos que en el pensamiento judío, Dios actúa en el mundo básicamente por dos fuerzas. Hay dos formas en que actúa, en que interactúa con el mundo. Una es por la misericordia, la gracia, Gesed en hebreo, y la otra es a través del rigor, Din. La obra de juicio, por ejemplo, de hecho eso es lo que significa Din, es la obra del rigor. Y eh, de hecho en la mística judía se dice que Dios intentó crear el mundo solamente a través del rigor, pero el mundo no se sostuvo. Para que el mundo se sostuviera, para que pudiera ser creado, finalmente necesitaba tanto el rigor como un poco de gesed, de gracia, de misericordia. Y Pablo nos está diciendo entonces que tenemos acceso a la misericordia de Dios, a la buena voluntad de Dios, al atributo opuesto al rigor, a través de la fe, a través de la confianza, a través de creerle a Dios. Pero creerle, ¿en qué sentido? Creer en que Dios ha actuado a través de Jesucristo. Y por medio de esa fe, por el hecho de creer que Dios ha actuado en Jesús a nuestro favor, que Dios no está en contra nuestra, ¿m? Sino que Dios es favorable a nosotros, es que tenemos esa gracia y en esa gracia, en esa convicción, estamos firmes, no nos soltamos de eso, seguimos, seguimos aferrados al aspecto de Gesed de Dios, al aspecto de la gracia, a través de la fe, ¿no? De que Dios es bueno y que es favorable a nosotros. Y nos gloriamos, nos felicitamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, que solamente por haber creído en Dios y por lo tanto haber restablecido esta relación sana y justa con Dios, tenemos ahora acceso a la gloria de Dios. Bueno, no ahora, pero esto es la esperanza, ¿no? La seguridad de que cuando
se revele el reino de Dios, cuando Dios finalmente se haga visible en este mundo, participaremos de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya, esto es un poco largo, pero vamos a desmenuzarlo. Primero, por qué nos vamos a gloriar en las tribulaciones? Porque bueno, ahora estamos en una relación justa y sana con Dios, en que le hemos creído a Dios. ¿Y qué es lo que hemos creído de Dios? Bueno, que Dios es bueno, que está a favor nuestro y no en contra nuestra. Y por otro lado, sabemos que como Dios es Dios y es el único que existe, todos los ídolos son falsos, todas las otras potencias, todas las otras fuerzas en el universo están doblegadas a Dios, están sometidas a Dios. Entonces todo lo que ocurre en el mundo y en particular todo lo que nos ocurre es porque Dios lo autoriza, lo permite o lo quiere. Y en particular, si recibimos tribulaciones, no es porque Dios esté enojado con nosotros, es porque Dios finalmente así lo quiso o así lo permitió. Y siendo Dios bueno, no es posible que Dios envíe algo malo para nosotros. Y a pesar que las tribulaciones parecen malas y duelen, finalmente redundan en bien. Ese es el razonamiento que está haciendo Pablo. Redundan en bien porque son enviadas por un Dios que es bueno y que está a nuestro favor, no en contra nuestra. ¿Y por qué son buenas las tribulaciones? Justamente porque las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba, ¿no? Y si uno pasa la prueba, entonces hay no solamente regocijo, sino que hay esperanza. En la prueba uno genera la esperanza, uno se aferra a la esperanza. Y esa esperanza para nosotros es cierta porque estamos seguros del amor de Dios. Y el amor de Dios, entonces, la certeza, la realidad de que Dios nos ama, es la señal que ha sido colocada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, Dios mismo nos ha convencido de que Él nos ama y que la prueba no es sino que la antesala a la gloria de Dios. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y el texto griego se puede traducir cuando aún estábamos enfermos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí entramos en una transición, porque fíjense que el foco ahora se ha movido de la fe que era semejante a la de Abraham, se ha movido a Cristo. Y entonces la acción de Dios, el amor de Dios, se revela de alguna manera a través de Cristo. ¿Y en qué se revela a través de Cristo? Bueno, en que Cristo murió en favor nuestro, o sea, que Dios estaba actuando en favor nuestro en Cristo a través de la muerte de Cristo, cuando nosotros cuando todavía éramos impíos, cuando todavía pensábamos que estábamos en enemistad con Dios.
Entonces, Pablo aquí coloca aquí se aparta, creo yo, del modelo abrámico, porque a Abraham Dios le hace una promesa y Abraham le cree. Pero aquí es distinto. Aquí Dios actúa a través de Cristo, que en el pensamiento de Pablo es el verdadero heredero de las promesas hechas a Abraham. Y de alguna manera entonces Dios actúa en Cristo, pero nosotros estamos en la mente de Pablo, estamos todavía condenados por el pecado. Porque acuérdense que en los capítulos anteriores Pablo ha establecido que todos los seres humanos, gentiles y judíos, estamos inicialmente por default condenados por el pecado, porque los gentiles han cometido idolatría y eso los ha llevado a la inmoralidad, y los judíos que han recibido la ley no han satisfecho las exigencias de la ley, no se han comportado de acuerdo a la revelación divina. Entonces, para Pablo, todos estamos condenados, y es en esa situación en que nos encuentra Dios y nos rescata a través de la obra de Cristo, que es diferente a la experiencia de Abraham. En la experiencia de Abraham no se ve esta situación de pecado por ninguna parte, pero en fin. Así es que el paralelo con Abraham es de cierta ayuda, pero no es completo si seguimos el razonamiento de Pablo. Entonces, aquí lo que se resalta es que ciertamente hay una manifestación del amor de Dios muy grande, porque Dios está obrando a favor o está realizando acciones que son que son de mucho costo. O sea, Jesús va a morir, ¿no? Entrega a su hijo, entrega al Mesías en beneficio de quienes se consideran enemigos de Dios, por pecadores, no por personas buenas. Y claro, en la cultura grecorromana poblada de héroes, Pablo dice, claro, es posible que alguien muera por un justo, por alguien que es bueno, pero ni siquiera los héroes grecorromanos han decidido morir por los impíos, por los que son enemigos. Entonces Dios demuestra su amor cuando decide beneficiarnos con la muerte de Cristo, cuando todavía nosotros nos colocábamos en posición de enemigo y pensábamos que Dios era nuestro enemigo. Por lo tanto, dice Pablo, pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, en su sangre. Y aquí Pablo introduce un elemento nuevo, justificados en su sangre. Nosotros pensábamos a este punto que la justificación era porque habíamos creído en Dios. Pero ahora Pablo nos informa que la razón de la justificación está en la muerte cruenta de Jesús. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Y ahora tenemos una imagen más complicada de Dios, porque fíjense que el sacrificio de Cristo y la gracia que proviene o a la que tenemos acceso por la fe no elimina la ira. La ira sigue estando, es decir, el momento en que Dios ajuste cuentas y actúe plenamente según su atributo de din, de rigor, eso sigue existiendo. La gracia no elimina el rigor de Dios.
pero nos rescata nos libra de eso. Hace que no se aplique a nosotros. Es decir, lo que, lo que ha hecho Dios es encontrar un motivo para que Él pueda actuar en nosotros con su atributo de misericordia, de gracia, de Gesed, de amor, y no en su manifestación de rigor. Pero la ira sigue existiendo según este texto. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida. Entonces aquí Pablo nos está dando una maravillosa seguridad. Si ya fuimos reconciliados con Dios, no tenemos nada que temer de Dios, porque la reconciliación ya está en el pasado. No tengo que seguir reconciliándome con Dios, no tengo que esperar que la reconciliación esté en el futuro, no tengo que convencer a Dios que se reconcilie conmigo o que me deje reconciliarme con Él. La reconciliación ya está hecha a través de la muerte de Jesús. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Por la vida de Hijo, por la resurrección. Es decir, que la resurrección que se manifestó en Jesús también se va a manifestar en nosotros. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y fíjense que en todo este episodio, Dios y Jesús tienen papeles muy diferentes. Jesús es el medio, es no solamente el mediador, pero es el medio, es el instrumento mediante el cual Dios trae la justificación y trae su atributo de la gracia a este mundo. Entonces tenemos por un lado a Dios que se está reconciliando con la humanidad y por el otro a Jesús, el Hijo, que es el intermediario y es el instrumento de esa reconciliación. Y en la segunda mitad de este capítulo de Romanos, vamos a ser testigos de cómo Pablo intenta nos intenta explicar cómo es que Dios aplica entonces la resurrección de Jesús en nosotros también. Cómo es que introduce la vida en este mundo donde ha pasado a existir la muerte. Pero eso lo veremos en el próximo video y mientras tanto no queda más que decir chao, que tengan todos un lindo sábado y que en este sábado podamos alegrarnos en el amor de Dios y aferrarnos al aspecto de Gesed, al aspecto de misericordia de Dios. Así es que tengan todos un lindo sábado y nos vemos en otro video. Chao.